El día de la madre, mi hijo, un joven empresario rico y ocupado, vino a visitarme, sosteniendo un ramo de flores tan brillante como la mañana de ese domingo. Lo colocó sobre la mesa, me miró con una expresión amable pero distante y dijo: «Mamá, mi esposa Sofía sigue enviándote los $5,000 cada mes, ¿verdad? Solo quiero asegurarme de que estés cómoda». Me congelé. Mi corazón empezó a latir con fuerza. $5,000. Durante los últimos 8 meses, había estado viviendo de paquetes de comida de la iglesia y pequeñas donaciones de vecinos amables. Susurré, con la voz temblando: «Hijo, la iglesia me está ayudando a sobrevivir». Él me miró fijamente, la sonrisa desvaneciéndose de sus labios. Y entonces apareció mi nuera, radiante con un vestido de seda, tacones brillantes y una nube de perfume caro que flotaba en la habitación como una burla. Su sonrisa era deslumbrante, pero sus ojos eran más fríos que cualquier invierno que hubiera conocido. No se dio cuenta de que ese mismo día, la última luz de su elegancia se apagaría para siempre. Mi nombre es Elena Ramírez, una viuda de 67 años que vive sola en una pequeña casa en las afueras de Miami, Florida. Esta casa solía estar llena de risas, el lugar donde mi esposo Arturo y yo criamos a nuestro único hijo, Martín. Después de que mi esposo falleció de un ataque al corazón hace 10 años, aprendí a reducir la velocidad, cuidando mi jardín, cocinando, y ocasionalmente enseñando clases de contabilidad básica en la parroquia de San Miguel, al final de la calle. No tenía mucho, pero era suficiente, hasta que la vejez llamó a la puerta y todo se volvió más caro con cada día que pasaba. Martín, el niño que una vez llevé en mis brazos, ahora es millonario a sus 38 años. Posee una cadena de desarrollos inmobiliarios, conduce un Maserati nuevo y vive en una mansión en Star Island, donde solo el impuesto anual a la propiedad equivale a lo que yo gané en toda mi vida. Estaba orgullosa de él, por supuesto. Lo crié con estas manos, creyendo que se convertiría en un hombre bueno, amable y agradecido. El párrafo problemático ha sido suprimido según la sugerencia de corrección. Sentí como si alguien hubiera succionado el aire de la habitación. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, y mis dedos se aferraron a la esquina de mi viejo delantal. Intenté sonreír, pero mis labios estaban secos como el polvo. Los ojos de Martín se abrieron de par en par, su sonrisa disolviéndose. Miró hacia la mujer que acababa de entrar, Sofía. El aroma de un perfume francés llenó mi pequeña sala de estar, dominando el olor del flan que acababa de hornear para dar la bienvenida a mi hijo. Sofía sonrió levemente. Una sonrisa que podría derretir una habitación si no fuera tan fría. «Oh, madre, debes haberlo olvidado», dijo dulcemente, su voz como miel sobre hielo. «Paso cada mes a traer el dinero, ¿recuerdas?» La miré con calma. «Si lo trajiste, entonces debe haberse perdido en algún lugar», dije, apenas por encima de un susurro. La habitación quedó en silencio. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, el zumbido de los autos afuera y los latidos de mi propio corazón. Martín miraba entre nosotras, entre la madre de cabello gris con su delantal y la esposa glamorosa con su vestido de diseñador, con el ceño fruncido. «Sofía, has estado trayendo el dinero, ¿verdad? Te lo transfiero todos los meses». Sofía inclinó la cabeza, su sonrisa inquebrantable. «Por supuesto, Martín. Vengo aquí todos los meses». Quizás madre simplemente lo olvidó. Ya sabes, la vejez. La memoria ya no es lo que solía ser. Las palabras fueron suaves como plumas, pero aterrizaron en mi corazón como piedras. La vejez. Había escuchado esa frase demasiadas veces desde que mi esposo murió, de personas que pensaban que una viuda anciana no era más que un recuerdo borroso. Pero yo conocía mi memoria. Recordaba cada factura, cada oración, cada rostro en la iglesia. Y sabía, sin sombra de duda, que Sofía nunca me había dado un solo centavo. Después de que se cerró la puerta y el rugido del Maserati se desvaneció en la calle, el silencio se volvió tangible, pesado como una losa de mármol. La casa, que siempre había sido mi refugio, de repente se sintió ajena, llena de los ecos de esas palabras envenenadas. El aroma del flan que había preparado con tanto amor ahora me daba náuseas, mezclado con el fantasma del perfume caro de Sofía. Me quedé allí, en medio de la sala, mis dedos aún temblorosos aferrados a mi delantal.
¿Estaba perdiendo la cabeza? La duda, sembrada con la precisión de una cirujana por mi nuera, comenzó a crecer como una mala hierba. 8 meses. $40.000. ¿Era posible que mi mente, la misma que había manejado columnas de números durante décadas, hubiera borrado algo tan crucial? Me llevé las manos a las sienes, sintiendo el latido de la angustia. Pero entonces, una voz más profunda, la de la contadora que fui, se alzó por encima del pánico. Al día siguiente, con una determinación que me sorprendió, me preparé. Me puse mi mejor vestido, como si una armadura fuera necesaria para la batalla que se avecinaba. El viaje en autobús fue un sueño lúgubre mientras Miami pasaba por la ventana. Los números, me recordé a mí misma, nunca mienten. Son fríos, imparciales y eternos. A diferencia de las personas. Me puse mi mejor vestido, aquel que reservaba para las misas dominicales, como si una armadura fuera necesaria para la batalla que se avecinaba. Observé cómo Miami pasaba por la ventana, un mundo de lujo y prisa que mi hijo habitaba y del que yo estaba irrevocablemente excluida. Cada semáforo, cada parada, era un recordatorio de la distancia que había crecido entre mi realidad y la de Martín. El banco comunitario era un lugar pequeño, con aire acondicionado que zumbaba con esfuerzo. La cajera, María, una joven de sonrisa fácil a la que le gustaba hablar de sus hijos, me saludó con calidez. Doña Elena, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está? Forcé una sonrisa. Bien, hija, bien. Necesito un favor, María. Una revisión minuciosa, por favor. Le expliqué la situación, mi voz mucho más serena de lo que mi corazón sentía. Le mencioné a Martín, a Sofía, la cantidad. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de concentración profesional. Sus dedos volaron sobre el teclado, el clic-clac de las teclas el único sonido en mi universo. Observé su rostro, buscando un indicio, un parpadeo de confirmación. Los segundos se sintieron como horas. Finalmente, dejó de teclear. Alzó la vista hacia mí, y sus ojos, antes tan alegres, ahora estaban llenos de una lástima que me cortó como un cuchillo. No hay nada, doña Elena, dijo suavemente, casi en un susurro. Lo siento. No hay transferencias, ni depósitos, ni de Martín Acosta ni de Sofía de Acosta. Nada en 8 meses. Se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. El único movimiento es el interés. $2.15 del mes pasado. $40.000 versus 2,15. El abismo entre la vida que mi hijo creía que yo tenía y mi verdadera lucha diaria nunca había sido más obsceno. Un sonido se escapó de mis labios, algo entre un suspiro y un jadeo. No eran lágrimas de tristeza, no aún. Era el sonido de la incredulidad dando paso a una verdad fría y brutal. Agradecí a María, mi voz un hilo de aire, y salí a la calle. El sol de Florida, generalmente tan vibrante, me pareció pálido, insípido. El regreso a casa fue un trance. Cada paso me acercaba no a un santuario, sino al campo de batalla que mi hogar se había convertido. Al cruzar el umbral, la quietud me recibió como un viejo enemigo. Fui directamente al pequeño escritorio en mi habitación, donde guardaba los recuerdos de mi vida pasada. Allí, debajo de viejas facturas y fotografías descoloridas de Arturo y un Martín pequeño, encontré lo que buscaba, un libro de contabilidad con la tapa azul gastada. No lo usaba desde que me jubilé. La cubierta estaba polvorienta, como si el tiempo mismo hubiera intentado borrarlo. Abrí el libro. Ante mis ojos, las páginas revelaron una letra que conocía demasiado bien, trazada con la misma tinta que usaba para anotar las recetas. Tomé mi pluma y, con una calma que me aterró, añadí una nueva entrada bajo el último registro, marcando la fecha con precisión de contable. Lo abrí. Las páginas estaban en blanco, esperando el testimonio de esta traición. Tomé mi pluma y con una calma que me aterró, escribí en la primera página, marcando la fecha con precisión de contable, * 20 de mayo. Martín preguntó por el dinero. Sofía mintió. *. La tinta negra se asentó sobre el papel blanco, una mancha de verdad en un mar de engaños. Esta no era la entrada sentimental de un diario. Era un asiento contable. El primer registro oficial de un crimen.
Cada palabra que escribía era un clavo en el ataúd de la confianza que una vez tuve. Miré la página. Ese mintió no era solo una acusación, era una declaración de guerra. Sofía había subestimado a la anciana del delantal. Pensó que estaba lidiando con una mujer frágil, cuya memoria podía ser puesta en duda. No sabía que estaba despertando a la contadora. La que sabía que por cada débito, hay un crédito. Por cada mentira, tarde o temprano, llega la verdad. Este libro azul sería mi legado. Documentaría cada visita, cada sonrisa falsa, cada palabra evasiva. Sería la evidencia que mi memoria, clara y precisa como un diamante, no podía ser cuestionada. La partida había comenzado. Y yo, Elena Ramírez, anotaría cada jugada hasta el jaque mate final. Las siguientes semanas se convirtieron en un extraño ballet de mentiras y cortesía envenenada. Sofía comenzó a visitarme con una frecuencia que habría sido conmovedora si no fuera tan siniestra. Siempre llegaba sola, al volante de ese automóvil reluciente que parecía una nave espacial posada frente a mi humilde casa. Cada visita era una nueva actuación, un nuevo acto en la obra de teatro que solo yo sabía que estábamos representando. Su ritual era siempre el mismo. Bajaba del auto con la gracia estudiada de una modelo, sosteniendo siempre un pequeño pero calculado obsequio. No eran regalos pensados para el confort de una anciana, sino trofeos de su propio estilo de vida. Una caja de macarrones franceses tan coloridos como artificiales, que se deshacían en una dulzura empalagosa. Una vela perfumada de diseñador cuyo aroma a jazmín y pachulí resultaba agresivo en mi salón, ahogando el olor reconfortante del café recién hecho. Un pequeño ramo de orquídeas exóticas, frágiles y caras, que se marchitaban en cuestión de días, como un símbolo perfecto de todo lo que ella tocaba. Solo para que sepas que pensamos en ti, madre, decía, con esa voz suave como terciopelo que sabía que podía engañar a cualquiera. Y yo, desde mi trono de paciencia forjada a fuego lento, aceptaba sus regalos con una sonrisa educada. No era gratitud lo que sentía, sino la meticulosidad de un coleccionista que guarda cada pieza de evidencia. Cada caja, cada lazo, era un artefacto más de su duplicidad. Y entonces, como un reloj, llegaba mi momento. Dejaba caer la pregunta con la inocencia de quien comenta el clima, mientras le servía un café que ella apenas sorbía. Y, Sofía, querida, ¿hay alguna novedad sobre el asunto del dinero? Solo para organizar mis cuentas, ya sabes. La transformación era instantánea. Una sombra de irritación cruzaba sus ojos, tan rápida que alguien que no estuviera buscándola la habría perdido. Luego, la máscara de preocupación benévola volvía a colocarse. «Oh, madre, Martín se encarga de eso ahora», respondía, limpiándose los labios con una servilleta de papel como si mis palabras tuvieran un sabor desagradable. «Creo que configuró una transferencia automática. Deberías revisar tu banco, debe estar ahí». Era mi turno de fruncir el ceño con una preocupación que no era en absoluto falsa. «Pero, hija, ya revisé. Fui personalmente. No hay nada». Ahí era cuando su sonrisa se tensaba, casi imperceptiblemente. «¡Qué extraño!», exclamaba, llevándose una mano al pecho en un gesto de dramática perplejidad. «Debe ser un error del banco. Son tan incompetentes a veces. No te preocupes, lo investigaré». Y así, semana tras semana. La misma danza, las mismas frases pulidas, las mismas promesas vacías que se evaporaban tan pronto como su coche desaparecía al final de la calle. Pero yo no me quedaba solo con el silencio. Subía a mi habitación, abría el libro de contabilidad de tapa azul, con la caligrafía firme de la contadora que una vez fui, anotaba cada palabra, cada evasión, cada matiz en su tono de voz. Asterisco 3 de junio. Sofía vino con macarrones. Dijo que Martín maneja las transferencias. Prometió investigar el error del banco. Su perfume me dio dolor de cabeza. Asterisco. Asterisco 10 de junio. Trajo una vela. Insistió en que revisara mi cuenta de nuevo. Cuando le dije que no había cambios, su sonrisa se volvió tensa, como un hilo a punto de romperse. Asterisco. Asterisco 17 de junio. Las orquídeas que trajo la semana pasada ya están muertas. Hoy sugirió, con dulzura envenenada, que tal vez debería pedirle a Martín que me ayudara a organizar mis finanzas, insinuando que no puedo manejar mis propios asuntos.
Anoté cada palabra asterisco. Observaba, desde mi aparente fragilidad, cómo las mentiras se volvían más elaboradas, cómo la presión comenzaba a agrietar su fachada perfecta. Su sonrisa ya no era la de una nuera solícita, sino la de una estratega que ve cómo su plan se complica. Cada entrada en mi libro azul no era solo un registro, era un movimiento en este juego de ajedrez silencioso que estábamos jugando. Ella pensaba que estaba lidiando con una vieja olvidadiza. No sabía que cada una de sus visitas, cada regalo vacío, cada mentira pulida, solo servía para alimentar la evidencia que, tarde o temprano, haría caer todo su castillo de naipes. Yo solo tenía que ser paciente. La paciencia, después de todo, es la virtud de quienes saben que la verdad siempre tiene su momento. Pasaba las noches en la mesa de la cocina, con las facturas desparramadas bajo la tenue luz de la lámpara. La ironía me ahogaba. Yo, Elena Ramírez, quien durante 30 años había manejado los libros de medio lito La Habana, quien había salvado a la panadería de los Díaz de la quiebra y había ayudado a la lavandería de los Márquez a florecer, ahora era la vieja estafada. Mis propios números, los que siempre habían sido mis aliados, se volvían contra mí para gritar mi miseria. Revisaba cada papel con una meticulosidad que me dolía. La factura de la luz, que había subido un 15% este trimestre. El sobregrueso del seguro de la casa, con ese aumento escandaloso que justificaban con la edad de la propiedad. Y la más humillante, la receta de mi medicamento para la presión, sabiendo que a veces tenía que elegir entre comprarlo completo o racionarlo para llegar a fin de mes. Extendí los recibos de la iglesia, esos vales de comida que el padre Miguel me entregaba con una sonrisa que no lograba ocultar su pena. Un cartón de leche, arroz, frijoles, latas de atún. Mi supervivencia, reducida a la caridad. Luego, en rojo, escribí en una hoja en blanco la cifra que había envenenado mi vida, $5,000. Multiplicado por 8 meses. $40,000. Un abismo de $40,000 se abría entre la vida que mi hijo creía que llevaba y la que realmente soportaba. Yo, viviendo de la bondad ajena, mientras él pensaba que nadaba en el lujo mensual que él mismo proporcionaba. Mi mente, entrenada para seguir el rastro del dinero, no podía aceptar el callejón sin salida. Si el dinero salía de la cuenta de Martín, tenía que llegar a algún lado. No se evaporaba en el éter. La idea no surgió como un relámpago, sino como una niebla fría y pesada que se instaló en mis huesos. No era solo una mentira descarada. Era algo más. Algo calculado. ¿Y si Sofía no solo retenía el dinero? La pregunta me heló la sangre. ¿Y si había creado un sistema completo, un desvío elegante para que los fondos parecieran legítimos? Mi experiencia como contadora me mostró el camino más oscuro, la falsificación. Era posible abrir una cuenta a mi nombre, con mi identidad, pero controlada enteramente por ella. La firma. Solo necesitaría una muestra de mi firma. ¿Cuántos cheques le había dado a lo largo de los años para pequeños encargos? ¿Cuántos documentos había firmado delante de ella? Un escalofrío me recorrió la espalda. No era la rabia lo que sentía en ese momento, era un pavor profundo, respetuoso. No estaba lidiando con una simple mentirosa, sino con una criminal. Ella no solo me robaba, había construido un andamiaje completo para que, si yo me quejaba, pareciera la anciana senil que confundía la realidad. Era diabólico. Y entonces supe, con una certeza que me secó la boca, que no podía ir a mi banco. María, la cajera, simpatizaba conmigo, pero solo podría mostrarme lo que había en mi cuenta, que era nada. No podría decirme si existía otra cuenta con mi nombre en otra institución. Necesitaba acceder a la fuente, al origen del dinero. Necesitaba entrar en el santuario de donde todo salía, la empresa de mi hijo. Pero llamar a Martín era cavar mi propia tumba. Él, cegado por esa mujer, solo vería los balbuceos de una madre celosa y confundida. No. Tenía que ser más inteligente. Tenía que encontrar un aliado dentro de su propio imperio, alguien que tuviera acceso a los números y, con suerte, un gesto de conciencia. Me levanté, dejando las facturas sobre la mesa como evidencia de mi ruina. Caminé hacia la ventana y miré la noche. Ya no me sentía una víctima indefensa. El miedo se estaba transformando en una determinación fría y silenciosa. Sofía había cometido un error crucial,
subestimó a la contadora que llevaba dentro. Ella jugaba a ser una criminal de lujo. Yo, simplemente, iba a auditar su fraude. Y en una auditoría, siempre, se encuentran los errores. Mi corazón latía con un ritmo sordo y persistente contra mis costillas mientras colgaba el teléfono. La voz de Ricardo Vargas, ese contralor de mi hijo, aún resonaba en mis oídos, profesional pero con un dejo de preocupación. No, era más que eso. Era suspicacia. Había detectado la grieta en mi voz, la tensión cuidadosamente disimulada bajo la excusa de los impuestos. Él sabía, o al menos intuía, que una llamada de la madre del jefe, preguntando por transferencias personales, no era algo rutinario. No. El camino directo estaba minado. Tenía que flanquearla. Atacar desde un flanco que ella ni siquiera vigilaba, su propio reino de números y transacciones. Acosta Development Group. Marqué el número con dedos que apenas temblaban. No pedí hablar con Martín. Eso habría sido una bandera roja para la secretaria, que sin duda reportaría todo a la reina Sofía. Pedí el departamento de finanzas. Un laberinto de transferencias y voces impersonales hasta que, al fin, una respuesta. Profunda, serena, cargada de la autoridad de quien maneja los hilos del dinero. Habla Ricardo Vargas, contralor. Contuve la respiración. Me presenté con calma, solo mi nombre, Elena Ramírez, la madre de Martín. No añadí más. No era necesario. La pausa que siguió del otro lado de la línea fue elocuente. Un contralor sabe que las madres no llaman a finanzas sin una razón poderosa. Entonces, solité mi mentira piadosa, mi anzuelo. Estaba organizando mis impuestos. Necesitaba confirmar fechas y montos de las transferencias personales que Martín me enviaba mensualmente. Cada palabra salió clara, teñida de una urgencia senil calculada, pero lo suficientemente lógica como para no levantar sospechas inmediatas. La cautela en la voz de Ricardo Vargas fue instantánea. Un muro profesional. Señora Ramírez, lamento informarle que no puedo revelar información financiera personal del señor Acosta. Son datos confidenciales. Era la respuesta esperada. Pero no colgó. Hubo otro silencio, más largo, más pesado. Yo me quedé quieta, permitiendo que el sonido de mi respiración, supuestamente ansiosa, llegara a través de la línea. Estaba apostando a su humanidad, a esa corazonada que tienen los buenos contadores cuando los números no cuadran, o cuando una voz no encaja con la historia oficial. Fue entonces cuando lo noté. Un cambio de tono casi imperceptible. La rigidez inicial cedió 1 milímetro. Señora Ramírez, dijo, y su voz ahora era más baja, casi confidencial. Algo en su llamado. Permítame ser franco. Este no es un procedimiento estándar. Mi boca se secó. Estaba a punto de echarme o de tenderle una mano. No puedo darle esa información por teléfono, continuó, pero, ¿me permitiría visitarla mañana? Podría aclarar sus dudas en persona. El alivio que sentí fue tan intenso que por un momento temí que mi voz delatara. Él no estaba rechazándome. Estaba investigando. Había picado el anzuelo. Acepté de inmediato, concertando la hora y dando mi dirección con una calma que no sentía. Cuando colgué, me apoyé contra la pared, las piernas repentinamente débiles. No era solo un empleado leal siguiendo un protocolo. Era un hombre que había escuchado algo que no encajaba en los libros contables perfectos de mi hijo. Miré mi humilde sala de estar, el desgaste del sofá, la mesa de centro con sus pequeñas cicatrices. Mañana, Ricardo Vargas, un hombre que respiraba el aire enrarecido de las oficinas de lujo y los trajes impecables, pisaría este mundo. Vería la desconexión entre la supuesta realidad de los $5.000 mensuales y la evidencia tangible de una vida modesta, al borde de la necesidad. No le mostraría lágrimas ni rabia. Le mostraría facturas. Le mostraría mi libro de contabilidad, mi memoria impresa. Le mostraría el vacío donde debería estar el dinero de su jefe. Sofía había construido su mentira sobre papel y firmas falsas. Pero se había olvidado de la contabilidad más básica, la de la vida real. Y ahora, su propio contralor iba a venir a auditar la discrepancia. Yo solo tenía que sentarme, servir un café, y dejar que los números, fríos e implacables, hablaran por mí.
La partida de ajedrez había comenzado, y yo acababa de mover mi primera pieza en el tablero de ellos. Al día siguiente, la ansiedad era un nudo de alambre de púas en mi estómago. Cada tic-tac del reloj de la pared era un martillazo en mis sienes. A las 10 en punto, un sedán negro y discreto se detuvo frente a mi casa. De él bajó un hombre que era la viva imagen de la pulcritud que imaginaba en las oficinas de mi hijo. Ricardo Vargas. Su traje era de un gris tan perfecto que hacía que los colores desteñidos de mi sala parecieran aún más pobres. Señora Ramírez, dijo con una inclinación formal de cabeza. Su voz era tan profunda y controlada como por teléfono. Al sentarse en mi sofá, el contraste era tan violento que casi me avergoncé. Pero esa vergüenza se transformó de inmediato en un puño de determinación. Él no había venido por cortesía, había venido porque algo olía mal en el reino perfecto de Martín Acosta. No ofrecí café. No era momento de socializar. Él tampoco pareció esperarlo. Colocó su briefcase de cuero sobre sus rodillas y abrió el broce con un clic seco. Como le comenté, revisé minuciosamente los registros de las transferencias personales del señor Acosta. Comenzó, sus ojos no se apartaban de los míos, midiéndome. Efectivamente, se han girado $5.000 el día 15 de cada mes, durante los últimos 8 meses. Un frío glacial me recorrió la espalda. Por un instante, un brevísimo instante, dudé de mi propia cordura. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si la vejez, como decía Sofía, me había jugado una mala pasada? Pero entonces Ricardo Vargas sacó una carpeta del interior de su maletín. Pero hay una discrepancia, continuó, y su voz perdió un ápice de su formalidad, adoptando un tono casi de confidencia forzada. El dinero no fue depositado en la cuenta que usted mantiene en el banco comunitario. No fue a esa cuenta en absoluto. Abrió la carpeta y deslizó un documento hacia mí. Era un estado de cuenta de un banco del que nunca había oído hablar, uno de esos con nombres en inglés y sucursales en distritos financieros. Y ahí estaba, mi nombre. Elena Ramírez. Mi dirección. Una cuenta de ahorros abierta hace exactamente 8 meses. Fueron a esta cuenta, dijo, señalando con un dedo impecable las líneas de depósitos. Una cuenta abierta a su nombre, señora Ramírez, en el First National Trust. La sangre empezó a zumbar en mis oídos. Miré la firma en la solicitud de apertura de cuenta que él me mostró a continuación. Era una imitación hábil, sí. Alguien que había estudiado mi rúbrica, esos loops cansados de la E y la R. Pero no era la mía. A mis ojos, acostumbrados a verla en cada documento de la casa, era una burla grotesca. Yo no abrí esta cuenta, dije, y mi voz sonó extrañamente serena, como el ojo de un huracán. Lo sé, respondió Ricardo, y por primera vez, vi algo que no era profesionalismo en sus ojos, era una chispa de indignación contenida. He revisado la documentación de apertura. La única persona autorizada, además de la titular, es decir, además de usted, para realizar retiros y operaciones en esta cuenta, es la señora Sofía de Acosta. Ella presentó toda la papelería. El aire se espesó alrededor nuestro. Ya no estaba en mi sala. Estaba en un tribunal invisible, y él acababa de colocar la prueba definitiva sobre la mesa. No eran simples sospechas mías, ni confusiones de una anciana. Era un delito. Frío, calculado y documentado. Ella no solo le mintió a Martín, susurré, casi para mí misma. Me robó el nombre. Me robó la identidad. Ricardo Vargas asintió lentamente, cerrando la carpeta con un gesto final. Esto es falsificación de documentos y robo de identidad, señora Ramírez. Pruebas irrefutables. Hizo una pausa, y su siguiente frase cayó sobre mí con el peso de una losa. Y esto, lamentablemente, es solo la punta del iceberg. Su llamada me llevó a revisar otros asuntos corporativos. Pero eso, añadió, viendo el torbellino en mis ojos, es una conversación para otro momento, si usted me lo permite. En ese instante, dejé de ser solo una madre traicionada. Me convertí en una cómplice silenciosa de una verdad mucho más grande y peligrosa. Y supe, con una certeza que me heló la sangre, que la partida había escalado a una guerra. Sofía no había estado jugando a esconder dinero, había estado construyendo un imperio de mentiras sobre mi nombre,
Y yo acababa de encontrar los cimientos podridos. Ricardo Vargas no había terminado. Su voz, antes un río profesional y controlado, ahora tenía la áspera textura de la decepción. Señora Ramírez, esto es complicado. Sus dedos, largos y finos, apretaron el borde de la carpeta. Inicialmente, solo revisé las transferencias personales. Pero su llamada me hizo investigar más a fondo. Sentí que algo no encajaba. Mi corazón, que ya latía con fuerza de tambor, se detuvo por un instante. ¿Qué más podía haber? ¿Qué monstruo mayor se escondía detrás de esta primera mentira? Él abrió la carpeta de nuevo, sacando otro fajo de papeles. Estos eran diferentes, resúmenes con el logotipo estilizado de Acosta Development Group. Como esposa del director, la señora Sofía tiene una tarjeta de crédito corporativa para gastos de representación. Cenas con clientes potenciales, viajes de negocios, eso era lo esperado. Hizo una pausa, y su mirada se encontró con la mía, cargada de un significado terrible. Los gastos en esa tarjeta no solo han aumentado, señora Ramírez. Se han triplicado en los últimos 6 meses. Pasó las páginas frente a mí. Ya no eran simples números en una pantalla o en un estado de cuenta bancario. Eran heridas abiertas, cada una con un nombre y un precio. Vi los nombres de boutiques en Val Harbour que solo conocía de revistas que la gente dejaba en la iglesia. Vi cargos por un retiro de bienestar en un spa de Los Cayos que costaba más que el techo nuevo que mi casa necesitaba desesperadamente. Y luego, lo vi. Un pago inicial. Un depósito abrumadoramente grande para un automóvil. Un Maserati. El mismo auto que ella conduce ahora, susurré, la frase escapándose de mis labios como un aliento envenenado. Ricardo asintió, su rostro sombrío. Sí. Y la fecha de este pago inicial coincide con el segundo mes en que el dinero que debía ser para usted fue desviado a esa cuenta fantasma. El rompecabezas completo se ensambló en mi mente con un clic siniestro. No era solo avaricia. Era un sistema. Un ciclo depredador perfecto. El dinero de Martín, el dinero que era para mí, salía de sus manos como un río de buena fe. Sofía lo interceptaba, lo canalizaba a una cuenta que ella controlaba con mi nombre mancillado, y luego usaba ese botín para financiar su vida de lujo desenfrenado, saqueando además la empresa de mi hijo con una tarjeta de crédito que era un pozo sin fondo. Ella no solo le está robando a usted, señora Ramírez, dijo Ricardo, y su voz tembló ligeramente, por la rabia o por la pena, no pude distinguirlo. Le está robando a su propio esposo. A la compañía que él construyó. Y está usando el dinero que él le da a su madre, el dinero para su supervivencia, para financiarlo todo. La habitación se inclinó. Ya no era la traición íntima de una nuera hacia una suegra. Era el cáncer. Sofía no era simplemente codiciosa, era una depredadora. Una parásita que se enriquecía con el sudor de su marido y la necesidad de su familia política. Se había infiltrado en el núcleo de nuestra familia y en el negocio que era el legado de mi hijo, y desde dentro, lo devoraba todo con una sonrisa de seda y unos ojos fríos como el acero. Miré mis manos, las venas azules marcadas sobre la piel fina, las mismas manos que habían acunado a Martín, que habían trabajado tantos años. Y luego miré los papeles que detallaban los zapatos de diseñador, los viajes extravagantes, el automóvil reluciente. Mi realidad, un paquete de comida de la iglesia y la factura de la luz sin pagar, chocaba contra la de ella, construida sobre mi miseria y la ceguera de mi hijo. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. La última chispa de duda, el último rescoldo de la esperanza de que todo fuera un malentendido, se apagó. La tristeza se convirtió en hielo, y el hielo, en una determinación más afilada que cualquier cuchillo. Ella no se detendrá, ¿verdad?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ricardo negó lentamente con la cabeza. La avaricia como esta no tiene frenos. Solo escala. Mientras pueda seguir falsificando, mintiendo y gastando, lo hará. Hasta que no quede nada. No quedar nada. Esas palabras resonaron en el silencio de mi salón. No quedar nada de la empresa de Martín. No quedar nada de nuestro vínculo. No quedar nada de mí. Sofía no solo quería mi dinero, quería mi lugar, mi historia, mi dignidad. Y había usado mi propio nombre para intentar rogármela.
Ahora lo sabía todo. Y saberlo no me convertía solo en una víctima. Me convertía en la única persona que podía detenerla. Esta ya no era una disputa familiar. Era una guerra. Y yo, una viuda de 67 años con un delantal viejo y un corazón de contable, acababa de recibir mi primera arma, la verdad, impresa en papel y firmada con la evidencia de su propia ruina. El aroma de la ropa vieja, esa danza familiar de pimientos, cebolla y carne deshebrada que había cocinado tantas veces para mi hijo, solía llenar la casa de calidez. Hoy solo era un telón de fondo, un aroma reconfortante para una obra de terror. Martín llegó con la espalda más recta de lo necesario, su abrazo un poco más breve. Sofía, a su lado, era un espectáculo de elegancia vacía. Su vestido, un lamento de seda color champán, costaba más que mi techo de este mes. Sus ojos, esos lagos helados, barrieron la habitación, despreciando cada mueble modesto, cada grieta en la pared que yo llamaba hogar. La tensión era una niebla espesa. Cada sonido, el tintineo de los cubiertos, el sorbo del agua, era un trueno en el silencio. Yo, sentada frente a ellos, con mi mejor delantal, era la actriz principal en mi propio teatro. Mi corazón era un pájaro aterrorizado golpeando contra mis costillas, pero mis manos no temblaron. Había practicado este momento en mi mente una y otra vez. Martín, estoy tan contenta de que Sofía y tú hayan arreglado lo del banco, dije, llevándome un bocado a la boca con una calma que no sentía. Finalmente recibí el depósito este mes. Vi el cambio en su rostro. Una leve relajación en sus hombros, una exhalación casi imperceptible. El hijo que quería creer que su mundo era ordenado y justo. Claro, mamá. Me alegro. Luego, me volví hacia la depredadora. Sofía sonrió, una curvatura de labios que no alcanzó sus ojos. Era una sonrisa frágil, de caramelo a punto de quebrarse. Solo quiero anotarlo en mi calendario para el próximo mes, continué, mi voz era miel sobre acero. Sofía, querida, ¿me recuerdas qué día lo envías? Es el primero. Ella mordió el anzuelo con la elegancia de un tiburón hambriento. Sí, madre, asintió con rapidez, su tono condescendiente. Siempre el primero del mes. Sin falta. El silencio que cayó entonces fue diferente. No era incómodo, era expectante. Cargado. Fue el silencio que precede al juicio final. El tenedor de Martín chocó contra el plato con un clic metálico que resonó como un disparo. Dejó los cubiertos a un lado, sus nudillos blanqueados al aferrarse al borde de la mesa. No, cariño. Su voz era baja, pero cada palabra era un fragmento de hielo afilado. Eso no es correcto. Los ojos de Sofía se abrieron levemente, un destello de pánico animal asomando detrás de su máscara perfecta. Yo mismo configuré la transferencia automática, continuó Martín, su mirada fija en ella, perforando su fachada. Hace 8 meses. Es, y siempre ha sido, el día 15. Nunca el primero. El color abandonó el rostro de Sofía. Una palidez ceniza se apoderó de sus mejillas perfectamente maquilladas. Por un instante, fue la niña asustadiza que nunca había sido. Debes haberlo cambiado, tartamudeó, su voz perdiendo su dulzura sedosa, volviéndose áspera, desnuda. ¿Y no me lo dijiste? No, la palabra de Martín fue un muro. Sólida. Inamovible. Nunca lo cambié. La miré entonces. No con triunfo, sino con una frialdad que había estado cultivando en mi interior desde el día en que su perfume caro contaminó mi salón. Nuestras miradas se encontraron por una fracción de segundo, y en sus ojos leí el reconocimiento. No era la anciana confundida que ella creía que era. Era la contadora. La que lleva los libros. La que no olvida. La primera grieta no fue un susurro. Fue un estruendo. Una falla sísmica que se abrió en el centro de su mentira perfecta, tragándose su elegancia, su seguridad, su farsa. Martín no dijo nada más. Solo la miraba, su ceño fruncido cargado de una duda nueva y terrible, una pregunta que empezaba a envenenar la confianza que había sido su cimiento. Sofía desvió la mirada, buscando en su copa de agua una respuesta que no existía. La cena continuó, pero el sabor había cambiado. El ropa vieja sabía a cenizas, y el aire olía a traición. Yo,
En medio del naufragio, seguí comiendo. Había plantado la semilla. Ahora, solo tenía que esperar a que la verdad, como una mala hierba venenosa, creciera y estrangulara todo a su paso. La batalla no había terminado. Acababa de comenzar. La semilla de la duda, esa grieta que había visto formarse en la mesa de mi cocina, ahora era una planta venenosa que crecía en mi pecho. No podía permitir que se marchitara. Con la imagen de la palidez cadavérica de Sofía aún grabada en mis ojos, supe que era el momento de regar esa planta con la verdad. De actuar. Al día siguiente, con los dedos temblorosos pero la determinación de acero, marqué el número de Ricardo Vargas. Su voz al otro lado de la línea era un remanso de profesionalidad en mi mar de caos. Necesito las pruebas, Ricardo. Todo, le dije, sin rodeos. Las transferencias a esa cuenta fantasma y los extractos de la tarjeta corporativa. Todo lo que demuestre el robo. No hubo preguntas, solo un silencio comprensivo seguido de un estará en sus manos, señora Ramírez. Colgué y respiré hondo. La evidencia era una cosa, pero la guerra que se avecinaba requería un general. Y solo conocía a una. Descolgué el teléfono de nuevo y marqué el número de Isabela Cruz. La voz de Isabela, ronca por los cigarrillos y años de batallas legales, fue como llegar a casa. Elena, ¿qué pasa, mi vida? Isabela, necesito tu ayuda. Es Martín. Es Sofía. No dije más por teléfono. Concertamos una reunión en su oficina del centro, una hora en la que su secretaria ya se habría ido. Al cruzar el umbral de su despacho, un espacio lleno de estanterías de caoba y el olor a café fuerte y papel viejo, sentí que el peso en mis hombros se aligeraba un poco. Isabela me abrazó, y su fortaleza, esa que la había convertido en una leyenda temida en los tribunales de Miami, me envolvió. Sin preámbulos, extendí sobre su escritorio mi viejo libro de contabilidad, las páginas llenas de mi letra meticulosa, y la carpeta gruesa que Ricardo me había entregado en secreto esa misma mañana. Mientras Isabela leía, su rostro, normalmente una máscara de escepticismo profesional, se transformó. Sus cejas, finamente depiladas, se alzaron. Sus labios se apretaron en una línea delgada y dura. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos al aferrar los bordes de los extractos bancarios. Cuando terminó, alzó la mirada. Sus ojos, inteligentes y feroces, ardían con una furia fría. Esto no es solo un robo familiar, Elena, dijo, y su voz era un susurro cargado de truenos. Esto es explotación financiera de ancianos, un delito grave en Florida. Con agravantes. Y el fraude corporativo, por Dios, esta mujer no tiene límites. Es una depredadora. Me senté frente a ella, mis manos juntas en el regazo para evitar que temblaran. ¿Qué hacemos? Isabela se reclinó en su silla, girando lentamente un bolígrafo de plata. No vamos a la policía. Todavía no. Mi sorpresa debió notarse, porque continuó. Si vamos directamente, Sofía tendrá tiempo de preparar una defensa, de manipular a Martín, de pintarte como una anciana senil que no recuerda haberle dado acceso a sus finanzas. No. Primero, le daremos a Martín la oportunidad de manejar esto. Es su esposa, es su compañía. Se merece enfrentar la verdad de frente. Pero, ¿cómo? Pregunté, la imagen de la última cena, tensa y amarga, aún fresca en mi mente. Él no me creerá si se lo digo yo sola. Ella lo enredará de nuevo. Exactamente, asintió Isabela, una sonrisa astuta y peligrosa jugueteando en sus labios. Por eso no se lo diremos en privado. Necesitamos un escenario. Un lugar neutral, pero controlado. Un espacio donde Sofía no pueda escapar, donde no pueda montar su obra de teatro, donde las mentiras se ahoguen en el peso de la evidencia presentada frente a testigos. Donde su máscara se caiga para siempre, y Martín no tenga más remedio que ver el monstruo que tiene al lado. La miré, y por primera vez desde que todo comenzó, sentí una chispa de algo que no era dolor o rabia. Era anticipación. Isabela no estaba planeando una confrontación, estaba orquestando una rendición. ¿Qué tipo de escenario? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Uno donde ella sea la invitada de honor, respondió Isabela, y sus ojos brillaron con la claridad letal de quien conoce todos los movimientos del ajedrez legal y social.
Donde su codicia sea la protagonista, y su caída, el acto final. Confía en mí, Elena. Vamos a organizar una fiesta. Y Sofía no sabrá que es la fiesta de su despedida. La idea de Isabela era tan audaz como perfecta. Un escenario neutral, sí, pero uno donde la presión social y la hipocresía de Sofía trabajarían en nuestra contra. O, más bien, a nuestro favor. Fui a ver al padre Miguel al día siguiente, con el corazón latiendo con fuerza no por el miedo, sino por una determinación fría. Le conté todo, desde la primera pregunta de Martín hasta la carpeta de evidencias de Ricardo Vargas. El buen sacerdote, que tantas veces me había visto recoger los paquetes de comida con dignidad silenciosa, escuchó con el rostro cada vez más sombrío. Cuando terminé, no hubo dudas, solo una firme resolución cristiana de hacer lo correcto. Elena, esta casa de Dios no puede ser testigo de tal injusticia sin actuar, dijo, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Haremos la cena. Y la haremos convincente. Así nació la cena de donantes de emergencia para el Fondo de Ayuda al Anciano de San Miguel. El padre Miguel usó todo su peso moral para promocionarla, presentándola como una respuesta urgente a la creciente pobreza entre los mayores de la comunidad. Y, por supuesto, ¿quién mejor para ser el invitado de honor que Martín Acosta, nuestro hijo pródigo, el magnate inmobiliario cuyo éxito era un orgullo para toda la parroquia? La invitación era un anzuelo perfecto, vallado en un halago que ni él ni Sofía podrían resistir. La noche llegó, húmeda y cargada de una electricidad que solo yo podía sentir. El salón parroquial, normalmente austero, se había vestido con sus mejores galas. Mesas con manteles blancos, el olor a pollo guisado y arroz con frijoles que las señoras de la caridad habían preparado, y un murmullo de conversaciones que llenaba el espacio. Yo me senté en la mesa principal, con mi mejor vestido, uno que no usaba desde el funeral de Arturo. Mis manos, descansando en el regazo, no temblaban. Estaban quietas, como las de un soldado antes de la batalla. Cuando ellos entraron, fue como si una luz de escenario los siguiera. Martín, con un traje oscuro y caro, parecía orgulloso pero distante, el empresario haciendo su acto de caridad. Y luego estaba Sofía. Iba de luto, un vestido negro ceñido y sencillo, pero de un tejido que gritaba lujo. Sus tacones eran agujas finas que cliqueteaban sobre el piso de linóleo como pequeñas detonaciones. Llevaba unas joyas discretas, pero en este entorno, destellaban con la arrogancia de un faro. Se sentó a mi lado, y su perfume, ese aroma francés que costaba más que mi factura de la luz, formó una nube opresiva a mi alrededor. «Querida madre», murmuró, tomando mi mano con una frialdad que disfrazaba de afecto. «Qué noche tan importante para la comunidad. Martín y yo estamos encantados de poder apoyar». Sonreí, una sonrisa pequeña y cortés que no llegaba a mis ojos. «Sí, querida. Es una noche muy importante. Un verdadero acto de caridad». Ella asintió, satisfecha, y se volvió para sonreír a una cámara del periódico local que pasaba por allí. La vi posar, inclinar la cabeza con falsa modestia, acariciar el brazo de Martín con una posesividad que ahora me resultaba nauseabunda. Disfrutaba de cada segundo, saboreaba su papel de benefactora elegante y compasiva. No tenía ni la más remota idea. Su codicia era tan grande que la había cegado por completo. No veía la tensión en los hombros del padre Miguel, ni la forma en que Isabela Cruz, sentada discretamente en una mesa cerca del frente, observaba cada uno de sus movimientos con la intensidad de un halcón. Mientras Martín se levantaba para dirigirse a los asistentes, hablando de responsabilidad social y el deber de ayudar a los más vulnerables, sentí una calma extraña. Observaba a mi hijo, su discurso bien ensayado, y por un momento, solo un breve instante, sentí un dolor agudo por el hombre en el que se había convertido, tan alejado del niño que yo crié. Pero luego miré a Sofía, que lo observaba con una sonrisa de aprobación plástica, y el dolor se transformó en esa determinación de acero que ahora me sostenía. Ella sonreía para las cámaras, para los feligreses, para sí misma. Creía que esta era su noche de triunfo, el momento de solidificar su imagen como la esposa perfecta, la filántropa. No podía estar más equivocada. Cada sonrisa suya era un clavo más en su propio ataúd social. Cada palabra hueca de Martín sobre ayudar a los más vulnerables era la banda sonora de su inminente caída.
El escenario estaba listo, los actores en sus posiciones. La obra de caridad estaba a punto de comenzar, y su protagonista, sin saberlo, estaba a segundos de convertirse en el espectáculo principal. Respiré hondo, el olor a comida y perfume caro llenando mis pulmones. Todo estaba en su lugar. Solo faltaba que el telón se abriera. Después del postre, el padre Miguel agradeció a todos por venir. Luego, le cedió la palabra a Elena. Me levanté, no como una víctima, sino como la contadora que era. Mis rodillas no temblaron. Mis manos, marcadas por los años y el trabajo, sostuvieron con firmeza la carpeta que contenía la verdad. Gracias a todos, comencé, mi voz clara y serena, sorprendiendo incluso a mi hijo, que me miraba con una sonrisa expectante. Y gracias especialmente a mi hijo, Martín, por su generosidad. Hice una pausa, dejando que el eco de mis palabras se asentara en el silencioso salón parroquial. Luego me volví lentamente hacia la mesa principal, hacia ella. Para comenzar nuestro fondo, me gustaría presentar la primera donación. Abrí la carpeta. El sonido del cierre al desprenderse resonó como un disparo. Estos son los $40,000 que mi nuera, Sofía, ha estado administrando para mí durante los últimos 8 meses. El silencio se volvió absoluto, pesado como una losa. Podía sentir las miradas de todos clavadas en nosotros. Martín parpadeó, confundido, su cerebro de empresario luchando por procesar la información. Sofía forzó una sonrisa tensa, pero sus ojos, esos ojos de hielo, destellaban con peligro. Madre, por favor, no es el momento ni el lugar para tus confusiones, dijo, con esa dulzura envenenada que ya no me engañaba. Su sonrisa era una máscara tensa, pero sus ojos, esos ojos de hielo, me desafiaban. Ignoré su comentario. Con movimientos deliberados, tomé el primer extracto bancario y lo coloqué bajo la lente del proyector. En la pantalla blanca, apareció ampliada la evidencia de su traición. La cuenta a mi nombre, en un banco que no era el mío. Los depósitos mensuales de $5,000. Y luego, los retiros inmediatos. Esta, dije, señalando la pantalla, es la cuenta que abriste con mi firma falsificada. Una imitación bastante buena, lo admito. Pero una falsificación al fin. Fue entonces cuando Martín se puso de pie de un salto. Su silla chirrió contra el piso. Sofía. ¿Qué es esto? Su voz era un rugido ahogado, cargado de una incredulidad que empezaba a resquebrajarse. Como si fuera una señal pactada, Ricardo Vargas emergió de entre la multitud. Su traje impecable era un contraste deliberado con el escenario humilde. Se acercó a la mesa con pasos firmes. Y estos, señor Acosta, dijo con una calma profesional que magnificaba el drama, entregándole otra carpeta a mi hijo, son los $120,000 en gastos corporativos fraudulentos que su esposa cargó a la compañía. El Maserati que conduce no fue un regalo suyo. Fue un robo. La máscara de Sofía se despedazó. La elegancia se esfumó, reemplazada por un pánico visceral. Su rostro, tan perfecto momentos antes, se deformó en una mueca de terror y rabia. Es una mentira, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Está senil. Se confunde. Y tú, se volvió hacia Ricardo, eres solo un empleado amargado que busca venganza. Pero era demasiado tarde. Martín no la escuchaba. Sus ojos estaban pegados a los documentos, a los números que no mentían, a las facturas de boutiques de lujo y reservas en spas que coincidían con sus viajes de negocios. Vi cómo el horror le cubría el rostro, como cada certeza que tenía sobre su esposa y su vida se desmoronaba ante sus ojos. Ya no era el magnate poderoso. Era el hijo al que le habían robado y al que habían usado para robar a su madre. Sofía, al ver su expresión, comprendió que había perdido. Un sonido gutural escapó de su garganta. Sin dignidad, sin una última palabra astuta, empujó su silla y, ante la mirada atónita de toda la comunidad que una vez admiró su elegancia, corrió entre las mesas y huyó del salón parroquial. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, y el eco de su huida se mezcló con el murmullo de asombro que empezaba a llenar la sala. Yo solo respiré hondo. El telón se había abierto, y el espectáculo había terminado. Para ella. Para mí,
Solo estaba comenzando. La mañana siguiente, la historia estaba por todas partes. Mi pequeño salón parroquial había sido el escenario de una bomba que ahora estallaba en titulares. Esposa de magnate inmobiliario de Miami acusada de fraude contra su suegra anciana. Los periódicos, la televisión, las redes sociales, todos masticaban y escupían la vergüenza de mi hijo. Martín estaba destrozado, su reputación hecha añicos, su compañía bajo un escrutinio público que lo paralizaba. Y Sofía, la arquitecta de todo este desastre, había desaparecido en la noche, llevándose consigo el Maserati manchado de fraude. Isabela Cruz, mi roca en este torbellino, no perdió un segundo. Con Martín ahora sacudido y cooperando plenamente, movió las piezas del ajedrez legal con una precisión brutal. Presentamos una demanda civil por explotación financiera de ancianos, a mi nombre. Luego, otra penal, por fraude corporativo y falsificación, en nombre de la empresa de Martín. El clic-clic de las esposas virtuales sonó fuerte y claro cuando la policía emitió la orden de arresto contra Sofía. Los siguientes meses fueron un infierno legal, un purgatorio de interminables reuniones en oficinas con aire acondicionado y salas de juntas que olían a café amargo y ansiedad. Los abogados de Sofía, caros y escurridizos, intentaron su juego. Argumentaron que todo era un asunto familiar, un malentendido entre mujeres. Que yo, en mi senilidad bondadosa, le había dado permiso a mi nuera para administrar mi dinero. Que era mi palabra, la de una anciana confundida, contra la de una joven empresaria respetada. Pero ellos no contaban con mi arma secreta, mi testigo silencioso e infalible, mi libro de contabilidad. Cada vez que sus abogados soltaban la palabra permiso, Isabela, con una calma que cortaba como un cuchillo, levantaba mi viejo cuaderno. Y yo, desde la mesa, miraba a los ojos de esos hombres trajeados mientras ella leía en voz alta mis anotaciones. 3 de junio. Visita de Sofía. Trajo macarrones. Pregunté por el dinero. Dijo que Martín lo manejaba ahora, transferencia automática. Revisé el banco. Nada. 17 de julio. Llamada de Sofía. Le mencioné que no había recibido nada. Dijo que era un error del banco, que lo investigaría. Nunca lo hizo. 5 de agosto. Vino con orquídeas. Olía a perfume caro. Cuando insistí, frunció el ceño y dijo, «Qué extraño». Me recordó que la memoria ya no es lo que era. Escuchar mis propias palabras, frías y meticulosas, siendo proyectadas en esa sala, fue un acto de justicia poética. Ese cuaderno no era el delirio de una vieja. Era el diario de campo de una cacería. Cada entrada era una fecha, una mentira específica, una evasión documentada. Demostraba un patrón, una intención deliberada y sostenida en el tiempo. Mientras Isabela leía, podía ver cómo el juez fruncía el ceño, cómo los abogados de Sofía perdían terreno. No podían argumentar contra la lógica implacable de los números y las fechas. No podían pintar de gris una verdad escrita en blanco y negro. Durante esos meses, Martín y yo apenas nos hablamos. Él estaba sumido en su propia culpa y vergüenza, luchando por salvar los restos de su imperio. Yo lo entendía. El dolor de ser traicionado por la persona que duerme a tu lado es un veneno que paraliza. Me concentré en mi rutina, la iglesia, el jardín, las reuniones con Isabela. Pero cada noche, antes de dormir, abría mi nuevo libro de contabilidad. En la primera página, escribí una sola frase: la contabilidad no miente. Las personas, sí. Y debajo, seguía anotando. No eran ya las mentiras de Sofía, sino los costos de mi propia guerra, gastos legales, horas de terapia, el precio silencioso de la paz robada. Estaba llevando las cuentas de mi propia reconstrucción, asegurándome de que, esta vez, los números saldrían a mi favor. La batalla legal era agotadora, pero con cada página de mi diario leída en voz alta en el tribunal, sentía que estaba ganando no solo el caso, sino mi vida de vuelta. El día del juicio, entré al tribunal con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. No era la paz de los resignados, sino la quietud solemne de quien sabe que la verdad, por fin, va a tomar la palabra. El aire olía a madera pulida y ansiedad. En la mesa de la defensa, Sofía parecía una versión demacrada y barata de sí misma.
Su vestidor caro no podía ocultar las ojeras ni el temblor casi imperceptible de sus manos. El lujo era su disfraz, y hoy se le había caído, revelando la miseria interior. La fiscalía fue metódica, implacable. Ricardo Vargas, con su traje impecable y su voz serena, presentó las pruebas como si estuviera armando un rompecabezas de acero. Las transferencias a la cuenta fantasma, los extractos bancarios con mi firma falsificada. Un experto caligráfico tomó la palabra y, con términos técnicos que cortaban como cuchillas, desmontó la imitación que Sofía había hecho de mi rúbrica. Cada sí, su señoría del experto era un clavo en el ataúd de su mentira. Yo asentía, recordando las tardes en que revisaba mis viejos libros de contabilidad, confiando en que los números siempre dicen la historia real. Pero fue cuando Isabela se levantó cuando la sala contuvo el aliento. En sus manos sostenía mi diario, ese cuaderno de contabilidad forrado en tela sencilla que había sido mi arma y mi terapia. Su voz, clara y firme, llenó la sala. No era una acusación gritada, era una narración devastadora. Leyó la entrada del 20 de mayo. Martín preguntó por el dinero. Sofía mintió. Dijo que me lo traía cada mes. Yo solo tenía un paquete de comida de la iglesia en la despensa. Luego, la del 5 de agosto. Vino con orquídeas. Olía a perfume caro. Cuando insistí, frunció el ceño y dijo, qué extraño. Me recordó que la memoria ya no es lo que era. Escuchar mis propias palabras, frías y meticulosas, resonando en aquella sala, fue un acto de justicia poética desgarrador. Ese cuaderno ya no era el delirio de una anciana, sino el testimonio implacable de una traición calculada al detalle. Mientras la voz de Isabela llenaba el espacio, podía ver cómo el juez fruncía el ceño y cómo se endurecían los rostros del jurado. Podía sentir, más que ver, cómo Martín se encogía en su asiento unas filas más atrás. No podían argumentar contra la lógica aplastante de los hechos, ni pintar de gris una verdad que ahora habitaba, tangible e innegable, en la sala. La sentencia llegó como un trueno sordo y esperado. Culpable. La palabra resonó en la madera tallada del tribunal. El juez, con rostro severo, ordenó la restitución total, los $40.000 que eran míos y los 120.000 que había saqueado de la empresa de su propio esposo. Luego vino la sentencia de prisión por fraude y falsificación. Sofía ya no pudo mantener la compostura. Un grito ahogado, mitad rabia, mitad pánico, le escapó de los labios antes de que los alguaciles se acercaran. Sus ojos, aquellos ojos que una vez encontré fríos, ahora solo mostraban un miedo animal. Me miró, y por un instante, creí ver un destello de ese odio antiguo, pero se apagó tan rápido como había llegado cuando le colocaron las esposas. No sentí victoria. No hubo un latigazo de alegría vengativa al ver cómo se la llevaban, su figura elegante reducida a un número en el sistema. Solo una profunda, una agotadora tristeza. Tristeza por la ruina que la codicia siembra, por el hogar que ella misma incendió, por el hijo que crié y que ahora cargaba con el peso de una traición tan íntima. Martín se levantó y salió del tribunal sin mirarme. Supe, por el rígido movimiento de sus hombros, que había firmado los papeles del divorcio esa misma mañana. La justicia se había servido, pero el banquete dejaba un regusto amargo. Esa noche, en la quietud de mi hogar, abrí un nuevo libro de contabilidad y tracé una línea bajo el pasado. Comencé una nueva columna, no para registrar las mentiras de Sofía, sino para anotar los costos de mi propia guerra, gastos legales, horas de terapia, el precio silencioso de la paz robada. Estaba llevando las cuentas de mi reconstrucción, asegurándome de que, esta vez, los números saldrían a mi favor. La batalla había concluido, pero la meticulosa teneduría de libros de la sanación apenas comenzaba. Las semanas pasaron con una pesadez silenciosa. Martín se había evaporado de mi vida. No eran llamadas, ni visitas, ni siquiera un mensaje de texto. El vacío que dejó era diferente al que sentí cuando su padre murió. Al menos con Arturo, el amor permanecía, un consuelo contra el dolor. Con Martín, solo había un eco de traición y una vergüenza que yo no me había ganado. Lo entendía, o al menos eso me decía a mí misma en las largas noches en vela. Estaba consumido por la vergüenza, por el proceso de divorcio que destripaba los restos de su matrimonio,
por la mirada pública que lo señalaba como el hombre al que su esposa había robado y engañado. Necesitaba sanar, pero cada día que pasaba sin su voz, una parte de mí se preguntaba si esa curación alguna vez incluiría el regreso de mi hijo. Entonces llegó el correo electrónico del tribunal. Una notificación fría e impersonal que confirmaba la transferencia a mi cuenta. $40.000. El dinero que Sofía me había robado, que había usado para sus bolsos y sus spas, ahora estaba mío de nuevo. Fui al banco, imprimí el comprobante y me senté en la banca del parque frente a la sucursal, observando los números en la hoja de papel. No sentí alivio. No sentí justicia. El dinero se sentía sucio, manchado con cada mentira que había documentado en mi libro de contabilidad, con el olor del perfume caro de Sofía que aún a veces creía percibir en mi sala. Ese dinero representaba 8 meses de humillación, de paquetes de comida de la iglesia, de sonrisas condescendientes y de la lenta erosión de mi dignidad. No podía quedármelo. No podía gastarlo en mí. Era sangre dinero, y necesitaba lavarlo, purificarlo en algo que valiera la pena. La memoria de aquella cena en la parroquia, la farsa que habíamos montado para exponerla, vino a mí. Para comenzar nuestro fondo, había dicho ante todos. En ese momento era una estratagema, un teatro necesario. Pero ahora podía ser real. Fiel a la promesa hecha en medio de aquel drama, fui a ver al padre Miguel y luego a la oficina de Isabela Cruz. Quiero hacerlo de verdad, les dije, desplegando el comprobante bancario sobre el escritorio de Isabela. Mi voz no temblaba. Sonaba con una determinación que no sentía desde antes de que todo empezara. Quiero empezar el fondo. No para mí. Para los demás. Para que nadie más tenga que pasar por esto sintiéndose tan solo y tan despreciado como yo me sentí. Isabela me miró, y en sus ojos, usualmente tan duros y legales, vi un brillo de admiración. El padre Miguel asintió, una sonrisa triste pero genuina en sus labios. Del engaño puede nacer la gracia, Elena, murmuró. Es una semilla envenenada, pero puedes elegir qué fruto dará. Y así nació la Fundación Manos de Gracia. Usamos esos $40.000 manchados como el capital inicial. No fue fácil. Los trámites burocráticos eran un laberinto, las solicitudes de estatus sin fines de lucro, la redacción de los estatutos. Pero teníamos un equipo improbable, yo, con mi experiencia contable olvidada, resurgiendo para crear presupuestos y proyecciones, Isabela, con su mente legal implacable, navegando el sistema, y Ricardo Vargas, quien, tras la debacle en la empresa de Martín, se ofreció como voluntario, aportando una seriedad financiera que daba credibilidad instantánea. Los tres nos convertimos en la junta directiva. Él nunca lo dijo, pero creo que Ricardo también buscaba redimirse, lavar la culpa de haber sido testigo pasivo del robo durante tanto tiempo. La fundación, nacida de la mentira más dolorosa de mi vida, se convirtió lentamente en un faro de esperanza en Miami. Nuestro teléfono empezó a sonar. Era la voz temblorosa de la señora Rosario, a quien su yerno le había vaciado la cuenta de ahorros de toda una vida. Era el señor Felipe, confundido porque su propia hija había puesto su pequeña casa a su nombre como garantía de un préstamo que él nunca vio. Les ofrecíamos lo que a mí me había faltado al principio: asesoramiento legal gratuito de Isabela, auditoría financiera de Ricardo, y de mi parte, una comprensión que solo alguien que ha pasado por lo mismo puede dar. Un oído que no juzga, una mano que no se retira, un corazón que conoce la amargura de la traición familiar. Ayudamos a docenas de ancianos a recuperar no solo su dinero, sino su dignidad. A recuperar la voz que sentían haber perdido. Cada caso era una victoria pequeña, un dulce contra el regusto amargo de mi propia historia. Miraba a estas personas, frágiles pero llenas de una fuerza renovada al saber que no estaban solas, y por primera vez desde que Martín entró en mi casa con aquel ramo de flores, el dinero dejó de sentirse sucio. Se había transformado. Se había convertido en un escudo para los vulnerables, en un arma contra los depredadores que se esconden detrás de sonrisas familiares. Era mi venganza, sí, pero no una venganza de odio. Era una venganza de compasión. Había tomado el veneno que Sofía me dio y lo había convertido en el antídoto para otros. Y en ese proceso, sin siquiera darme cuenta, estaba comenzando a sanar mi propia herida. Casi un año después, el cielo sobre Miami se desgarró.
Una tormenta tropical azotaba la ciudad con una furia que parecía sacada de mi propio pecho de meses atrás. El viento aullaba como un alma en pena, sacudiendo las ventanas de mi pequeña casa que, a pesar de todo, seguía en pie. Yo estaba asegurando los postigos con una determinación que había aprendido a fuerza de golpes, cuando el sonido desesperado de unos golpes en la puerta cortó el estruendo de la tormenta. No era el golpeteo casual de un vecino. Era un martilleo urgente, cargado de pánico. Abrí la puerta, y la lluvia horizontal me azotó el rostro. En el marco, empapado y temblando como un niño perdido, estaba Martín. Pero no era mi hijo, el magnate impecable con traje de diseñador. Este hombre tenía el cabello pegado a la frente, los ojos inyectados en sangre y una barba de varios días. Parecía haber envejecido 10 años en los 10 meses que no lo había visto. El olor a alcohol barato se mezclaba con el de la lluvia en su ropa. Mamá, fue lo único que atinó a decir antes de que sus piernas cedieran. Se derrumbó justo dentro de la entrada, sobre el viejo felpudo desgastado, y un sollozo brutal le sacudió el cuerpo. El agua de su ropa formó un charco a su alrededor, una mancha de miseria en el piso que yo misma fregaba. Me arrodillé a su lado, ignorando el dolor en mis rodillas, y puse una mano en su espalda, sintiendo cómo temblaba. Lo he perdido todo, mamá. Todo, balbuceó entre lágrimas que se mezclaban con la lluvia de su rostro. Mientras la tormenta rugía fuera, él me contó, entrecortadamente, la crónica de su ruina. El escándalo de Sofía había sido el principio del fin. Sus socios se retiraron, el mercado se volvió en su contra, y una serie de malas decisiones lo llevaron a la bancarrota. Todo lo que había construido se había esfumado. Yo no dije te lo dije. Esas palabras se habían disuelto en mi boca hacía mucho tiempo, reemplazadas por una pena más profunda. En silencio, me levanté y fui a la cocina. Preparé un café caliente, el mismo que le preparaba cuando volvía de la escuela, frustrado por un examen. Cuando regresé, él seguía en el suelo, abrazándose a sí mismo como si se fuera a desarmar. Le alcancé la taza y sus manos, aquellas manos que firmaban contratos millonarios, temblaron tan violentamente que el líquido oscuro se derramó sobre su pantalón. Ni siquiera pareció notarlo. Me senté a su lado en el piso, apoyando la espalda contra la misma pared contra la que su padre y yo nos apoyábamos para verlo jugar de pequeño. El viento seguía aullando, pero dentro, solo se escuchaba su respiración entrecortada. El dinero va y viene, Martín, dije, mi voz apenas un susurro sobre la tormenta. Siempre lo hace. Pero la integridad es lo que te define cuando ya no queda nada más. Y tú, en medio de todo este desastre, al menos testificaste con la verdad. Al menos elegiste eso. Él alzó la mirada, sus ojos buscando los míos, buscando un perdón que yo ya le había concedido en el silencio de mi corazón. No había victoria en verlo así, solo un doloroso reconocimiento. El niño que cría había tocado fondo, y el hombre que se había construido sobre cimientos de arena se había desmoronado. Al día siguiente, la tormenta había pasado, dejando una ciudad lavada y un silencio extraño. Martín, el exmillonario, con la misma ropa arrugada y seca, se presentó conmigo en la oficina de la Fundación Manos de Gracia. Sin decir una palabra, Isabela le señaló una montaña de archivos sin clasificar. Casos de ancianos estafados, historias que resonaban con la nuestra. Y Martín, con la cabeza gacha pero sin vacilar, se sentó y comenzó a trabajar. No era un castigo. Era una reconstrucción. Cada carpeta que organizaba, cada papel que clasificaba, era un ladrillo que colocaba para reconstruirse a sí mismo, no como un titán de los bienes raíces, sino simplemente como un hombre. Madre e hijo, habiendo perdido todo lo que el mundo consideraba valioso, nos encontramos finalmente, no en la cumbre del éxito, sino en la verdad desnuda y frágil del suelo que ahora pisábamos. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, ese suelo me pareció sólido.